En 1988, un bebé de 10 meses desapareció de una parada en la autopista en las Great Smoky Mountains. La policía lo llamó un secuestro por parte de un desconocido y culpó a un vagabundo que nunca fue encontrado. Durante 10 largos años, esa mentira fue la única historia. Antes de comenzar, gracias por mirar. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Realmente significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos en esto juntos. Ahora, déjame contarte lo que realmente ocurrió. El verano de 1988 fue una temporada de felicidad profunda y tranquila para Lena y David Foster. Su vida juntos, construida sobre una base de respeto mutuo y un amor profundo y natural, había sido completada 10 meses antes con la llegada de su hijo Michael. Era un bebé hermoso y feliz, con los ojos brillantes e inteligentes de su padre y la sonrisa alegre de su madre. Para Lena, cada momento con él era un milagro, una tranquila repetición de un pasado que ya había dejado atrás. Su viaje por carretera debía ser una celebración, sus primeras vacaciones en familia. Conducían desde su casa en Atlanta para visitar a unos parientes en Tennessee. Los kilómetros pasaban bajo las ruedas de su modesta berlina. El aire estaba cargado con el húmedo aroma verde del verano apalachiano. David conducía con su mano descansando sobre la rodilla de Lena, un peso cómodo y familiar. En el asiento trasero, Michael gorjeaba felizmente en su silla de auto, con sus pequeños dedos tocando los rayos del sol que se filtraban a través de la ventana. Decidieron detenerse en una remota parada de la autopista en el lado de Carolina del Norte de las Great Smoky Mountains. Era un puesto aislado recortado en una densa y casi claustrofóbica jungla. El bosque apretaba de todos lados, un muro de árboles antiguos y matorrales enredados que parecían tragar el sonido de la autopista. El aire estaba pesado, quieto y vibrante con el zumbido de los insectos. «Solo un minuto», dijo David, dándole un rápido beso. «Voy a traernos unas bebidas frías». Alina asintió, girándose en su asiento para sonreírle a su hijo. «¿Y quién es mi guapo niño?» Zrenia, susurró, haciéndole cosquillas en el mentón a Michael. Él dejó escapar un chillido de pura alegría. Ella sintió una ola de satisfacción tan poderosa que casi le dio vértigo. Este era su mundo. Esta era su perfección, su unidad. El sonido de una puerta de coche cerrándose cerca la hizo levantar la vista. Un hombre caminaba hacia ella desde una camioneta oxidada, estacionada a unas cuantas plazas de distancia. Un frío e incómodo golpe de reconocimiento atravesó su cuerpo. Era Travis Blackwood. Era un fantasma de una vida diferente. Un hombre de su ciudad natal a quien no había visto en más de una década. Hace años, antes de conocer a David, antes de que su vida realmente comenzara, Travis había desarrollado una fijación obsesiva por ella. Sus avances habían sido persistentes, inquietantes, teñidos con una arrogancia posesiva que ella había encontrado repulsiva. Ella lo había rechazado firmemente y sin dudar, y poco después se mudó, sin mirar atrás. Ahora aquí estaba, parado junto a su coche, su presencia una mancha oscura en el brillante día soleado. Estaba más viejo, su rostro más duro, pero la mirada en sus ojos era la misma, esa fría mirada evaluadora que nunca había olvidado. «Lena», dijo su voz grave. «Vaya, no pensé que te volvería a ver, Travis», respondió ella con la voz tensa y cautelosa. «¿Qué haces aquí?» Sus ojos recorrieron de ella al bebé en el asiento trasero, y una lenta y fea sonrisa se extendió en su rostro. Era una mirada de resentimiento puro y agrio. Había visto a David, un hombre negro, besarla antes de entrar al edificio. Vio al hermoso niño mestizo en la silla de auto. Vio la familia feliz y amorosa que ella había construido sin él. Y en ese momento, una década de su bilis racista y orgullo herido se desbordó. «Solo disfrutando del paisaje», dijo él, con una voz cargada de insinuación. «Parece que has estado ocupada. Has hecho toda una nueva vida para ti misma». «Mi esposo volverá en un momento», dijo Lena, su mano yendo instintivamente al seguro de la puerta. Pero fue demasiado lenta. Con un solo movimiento brutal, él abrió la puerta del coche. La violencia del acto la paralizó un momento. No estaba tratando de hablar, no estaba tratando de amenazar.
Tenía un propósito. Siempre pensaste que eras demasiado buena para mí, gruñó, su rostro contorsionado por un odio aterrador en su intensidad. Vamos a ver qué tan buena es tu nueva vida sin esto. Se lanzó hacia ella, su cuerpo una pared de fuerza, y desabrochó el cinturón de seguridad de Michael. Lena gritó, un sonido primal y crudo de terror puro. Arañó su brazo, pero él era más fuerte. La empujó hacia el asiento con una brutalidad despectiva. Sostuvo a Michael en sus brazos. El bebé, asustado y confundido, comenzó a llorar. Travis ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Lena, con una expresión de triunfante y monstruosa alegría en su rostro. «Ya nunca lo verás de nuevo», susurró, y luego se fue. No corrió hacia su camioneta. Se dio la vuelta y desapareció en el espeso e impenetrable muro del bosque, tragándose a su hijo, su mundo, su futuro entero en un mar de verde. Lena salió del coche a toda prisa, sus piernas inestables. Corrió hacia el borde del bosque, gritando el nombre de su hijo, su voz áspera y rasgada. «¡Michael! ¡Michael!». David salió corriendo del edificio de la parada, una lata de soda en cada mano. Vio la puerta del coche abierta. Vio a Lena en el borde del bosque, su cuerpo temblando de sollozos, y escuchó sus gritos. Las latas cayeron de sus manos, golpeando el asfalto con un golpe sordo y nauseabundo. La paz perfecta y tranquila de sus vidas acababa de ser destrozada irrevocablemente y por completo. Las secuelas inmediatas fueron un torbellino de caos e incredulidad. La llegada del primer coche patrulla de la autopista, con su sirena, un agudo aullido que parecía profanar el profundo silencio de las montañas, marcó el inicio de una larga y agonizante pesadilla. La pequeña parada se transformó en una vasta escena del crimen, acordonada con cinta amarilla que se veía llamativa y débil contra la indiferente y antigua jungla. Lena, envuelta en una manta policial áspera, se sentó en la parte trasera de un coche patrulla, su cuerpo temblando con un dolor violento e incontrolable. David se arrodilló en el asfalto junto a ella, su rostro una máscara de horror atónito, sosteniéndole la mano, como si fuera lo único que lo anclaba a un mundo que de repente se había inclinado sobre su eje. Cuando llegaron los detectives de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, Lena fue llevada a una improvisada sala de entrevistas dentro de la oficina administrativa de la parada. Estaba traumatizada, su mente una caótica secuencia de diapositivas del rostro de su hijo y la mueca odiosa de Travis Blackwood. Pero su memoria del evento era cristalina, grabada en su conciencia con la brutal claridad de un rayo. Dio su declaración a un par de detectives, hombres blancos y mayores, cuyos rostros estaban marcados por un cínico cansancio. Fue precisa, estaba lúcida. «Su nombre es Travis Blackwood», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Lo conocí hace años en mi ciudad natal. Estaba obsesionado conmigo. Vio a mi esposo, vio a Michael. Dijo, vamos a ver qué tan buena es tu nueva vida sin esto. Y me lo quitó. Me quitó a mi bebé». Describió su camión, su ropa, las palabras exactas que había dicho. Les dio todo. Era un testimonio claro, directo e inequívoco de un testigo ocular. Debería haber sido suficiente, pero mientras los detectives escuchaban, sus expresiones pasaron de la preocupación profesional a un sutil escepticismo despectivo. Se intercambiaron una mirada que Lena conocía demasiado bien. Era una mirada que ponía en duda su realidad, su cordura. «Señora», dijo el detective principal, un hombre llamado Harker, con una voz impregnada de una calma condescendiente. «¿Está absolutamente segura de que lo vio claramente? Ha pasado por una experiencia terrible. Es muy común que la mente juegue trucos cuando uno está en estado de shock». «No estoy en shock», respondió Lena de inmediato, su dolor eclipsado momentáneamente por un torrente de rabia fría y afilada. «Sé lo que vi. Su nombre es Travis Blackwood. Encuéntrenlo». Los detectives lo encontraron con suficiente facilidad. Estaba en su pequeña y ordenada casa, en un condado vecino, mirando televisión. Estaba tranquilo, cooperativo y expresaba una profunda simpatía por la pobre familia. Tenía un expediente limpio, era local, tenía una coartada. «Estuve trabajando toda la tarde», les dijo a los detectives,
sacando una tarjeta de horario de la tienda de herramientas local donde trabajaba. Mi supervisor, Jimmy, puede dar fe de ello. Estuvimos haciendo inventario juntos hasta las 5 de la tarde. Su supervisor, un amigo de toda la vida, confirmó la historia. Por supuesto, Travis había estado allí. Habían compartido una broma y un cigarro. Se había registrado a las 5 en punto. Cuando los detectives le presentaron esta información a Lena, lo hicieron con un aire de solemnidad, como si el asunto estuviera resuelto. Su coartada es sólida, señora Foster, dijo Parker. 2 personas confirman que él estaba a más de 1 hora de distancia cuando ocurrió el secuestro. Están mintiendo, insistió Lena, su voz rasgada de desesperación. Su amigo está mintiendo por él. Él estaba allí. Yo lo vi. Parker suspiró, un sonido de profundo cansancio burocrático. Es más probable que fuera un vagabundo, dijo recurriendo a la narrativa fácil y familiar. Alguien que pasaba por allí. Estas paradas de carretera atraen todo tipo de gente. Estamos investigando los informes de un transeúnte que fue visto en la zona. Esa es nuestra pista más prometedora. En el sistema sesgado de 1988, la elección era simple. Por un lado, tenías la palabra de una mujer negra e histérica, una transeúnte en su estado, señalando a un hombre local. Por el otro, tenías a un hombre blanco con un expediente limpio, un trabajo, una casa y una coartada corroborada. Para las autoridades, fue un cálculo fácil. Eligieron el camino de menor resistencia. Eligieron creer la mentira. El testimonio de Lena fue oficialmente desestimado, anotado en el archivo como un producto de trauma y confusión. La investigación dio un giro, enfocando todos sus recursos en el fantasma vagabundo, un chivo expiatorio conveniente que probablemente nunca existió. Los grupos de búsqueda que peinaron los límites del vasto parque nacional no encontraron nada. Ni huellas, ni trozos de ropa, ni señales del bebé Michael. El caso se enfrió con una brutal eficiencia administrativa. Para Lena y David, la conclusión oficial fue una segunda forma, más insidiosa, de violencia. No solo les habían robado a su hijo, sino que su verdad había sido rechazada, su realidad negada. Quedaron solos en una clase especial de infierno. Un infierno de preguntas sin respuesta y profunda injusticia. Embrujados por el fantasma de su hijo y el rostro de un monstruo que, a los ojos del mundo, era un hombre inocente. 10 años es toda una vida. Para Lena y David Foster, fue una eternidad de tristeza tranquila y constante. El dolor compartido que debería haberlos unido se convirtió en un abismo. Un vasto y silencioso espacio entre ellos, lleno de culpas no expresadas y de ¿qué pasaría si? Su matrimonio, que una vez fue una fuente de fortaleza y alegría, lentamente se desmoronó bajo la inmensa y constante presión de su pérdida. Se quedaron juntos, pero ya no eran una unidad. Eran 2 individuos orbitando alrededor del mismo agujero negro de dolor. David se sumió en su trabajo, sus largas horas, un escudo contra el silencio asfixiante de su hogar. El dolor de Lena era algo más activo, inquieto. Nunca perdió la esperanza, una decisión que David encontraba tanto admirable como torturante. Cada año, en el cumpleaños de Michael, ella llamaba a la oficina del FBI, con la voz firme mientras preguntaba si había alguna nueva pista sobre el caso frío de su hijo, Michael Foster. Caso número 88742. La respuesta siempre era la misma, educada, condescendiente. No, señora, no hay nada nuevo. 5 años después del secuestro, tuvieron una pelea que marcó el comienzo del fin. Tenemos que seguir adelante, Lena, dijo David con su voz pesada por una década de agotamiento. Tenemos que dejarlo ir. Nunca lo dejaré ir, respondió ella con la voz peligrosamente callada. Y nunca olvidaré que no me creyeron. La injusticia de todo eso era un veneno que se había filtrado hasta la médula de sus huesos. Sabía lo que había visto, y sabía que el hombre que destruyó su vida vivía libremente, respetado en su comunidad, protegido por una mentira que ella no podía exponer. Mientras tanto, un brutal horror secreto se desarrollaba en lo profundo de la vasta y salvaje naturaleza de las Great Smoky Mountains. La venganza de Travis Blackwood era más retorcida, más monstruosa que un simple acto de asesinato. Él no había matado al bebé Michael. Matarlo habría sido un final. Travis quería un castigo perpetuo.
Llevó al bebé a una cabaña oculta y primitiva que su abuelo había construido décadas atrás, un lugar tan profundo en las montañas, tan apartado de cualquier sendero, que no existía en ningún mapa. Allí comenzó su horrible experimento de deshumanización. Crió al niño, pero no como a un hijo. Lo crió como a un animal. Proporcionó lo más básico para su supervivencia. Cada pocas semanas caminaba hasta la cabaña, sus movimientos sigilosos y prácticos. Dejaba sacos de maíz seco, nueces y carne seca en el porche, como si estuviera dejando comida para el ganado. Llenaba un barril de agua de lluvia si el antiguo se había vaciado. Nunca hablaba, nunca tocaba al niño. Observaba desde la distancia cómo el pequeño niño, a medida que crecía, salía de los bosques para recoger la comida. Sus movimientos eran furtivos y salvajes. Su objetivo era el acto definitivo de borrado. Quería eliminar al hijo de la mujer que lo había rechazado y del hombre que odiaba. Quería despojarlo de su humanidad, de su lenguaje, de su amor, de su identidad, convirtiéndolo en algo salvaje y irreconocible, un fantasma en el bosque. Y en ausencia de una familia humana, Michael encontró una diferente. Los bosques profundos eran el territorio de un gran clan de osos negros. Eran criaturas inteligentes, curiosas y no agresivas. Para ellos, el pequeño niño humano solitario no representaba una amenaza. Era una anomalía, una extraña cría bípeda que no olía a nada peligroso. Una gran matriarca que había perdido a su propio cachorro durante un invierno duro comenzó a tolerar su presencia. Le permitía acercarse a ella. Le permitía seguirla a él y a sus nuevos cachorros mientras les enseñaba a pelar cortezas de árboles para encontrar gusanos, a cavar para buscar raíces, a encontrar las bayas más maduras. Michael aprendió de ellos. Su primer lenguaje no era de palabras, sino de gruñidos, resoplidos y los suaves sonidos de bufidos de los osos. Sus primeros pasos no fueron erguidos, sino a cuatro patas, imitando el andar potente de su familia sustituta. Aprendió a trepar árboles con una agilidad sorprendente, a encontrar refugio en troncos huecos, a leer el bosque, no con su mente, sino con sus sentidos. No era un niño, era una criatura del bosque, su potencial humano enterrado bajo una década de aislamiento profundo y absoluto. Su mundo era uno de sombras verdes, el olor a tierra húmeda y la cálida y almizclada presencia de los grandes y oscuros animales que eran la única familia que había conocido. El doctor Ari Thorne era un hombre que creía en los datos, en los patrones y en las verdades silenciosas y absorbibles del mundo natural. Durante 15 años había dedicado su vida a estudiar las poblaciones de osos negros del Parque Nacional de las Great Smoky Mountains. Era un biólogo de vida silvestre respetado, un hombre más cómodo en el profundo silencio del bosque que en el ruidoso mundo de los humanos. Su trabajo era su pasión, un diálogo meticuloso y paciente con la naturaleza. En el otoño de 1998 se encontraba en las etapas finales de un estudio multianual sobre los patrones de migración de los osos en una zona remota y restringida del parque, un área cerrada a todo acceso público. Sus herramientas principales eran una serie de cámaras de movimiento activadas, sujetas a los árboles cerca de los senderos de animales y fuentes de agua. Eran sus ojos silenciosos y siempre vigilantes en el bosque. La tarea de recuperar las tarjetas de memoria era una rutina, un ritual familiar que había realizado cientos de veces. Caminaba durante millas a través del aire fresco de otoño, con el suelo del bosque cubierto por una alfombra de hojas rojas y doradas. Recolectaba las tarjetas de cada estación de cámaras. Sus movimientos eran eficientes. Su mente ya pensaba en las largas horas de análisis de datos que tendría por delante. De regreso a su pequeña estación de investigación, comenzó el proceso de revisar las imágenes. Se sirvió una taza de café y se acomodó frente a su computadora, haciendo clic en las fotos una por una. Las primeras cámaras mostraron a los sospechosos habituales. Un majestuoso venado, con sus astas como una corona de hueso, un mapache curioso, cuya cara era una máscara de travesura mientras miraba directamente al lente. Un grupo de pavos salvajes. Pasó a la cámara de la estación 7, su ubicación más remota. Las primeras imágenes mostraron a una gran osa saludable que reconoció de avistamientos anteriores, seguida de dos cachorros bulliciosos.
Sonrió. Siempre era bueno ver que ella prosperaba. Hizo clic en la siguiente imagen y luego se detuvo. Se inclinó más cerca de la pantalla, olvidando su café. Parpadeó, luego volvió a parpadear, convencido de que sus ojos le estaban haciendo una jugada. La imagen estaba borrosa, tomada de noche, iluminada por el destello infrarrojo de la cámara. Mostraba a la madre oso, su enorme figura ocupando la mayor parte del encuadre, pero moviéndose junto a ella, parcialmente oculta por un helecho, había algo más, algo imposible. Era un niño pequeño y desaliñado. La figura estaba a cuatro patas, su espalda hacia la cámara, sus extremidades delgadas y cubiertas de tierra, su cabello un largo y enredado manto. Se movía con la misma fluidez animal que los cachorros de oso a su lado. Era inconfundiblemente humano, pero completamente salvaje. La mente científica del doctor. Thorne se aceleró, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Un engaño? ¿Un niño local jugando una broma a millas de distancia en un parque federal restringido? ¿Una mancha en el lente? ¿Un juego de luces? Acercó la imagen, mejorando su resolución. Su corazón comenzaba a latir con una extraña mezcla de emoción y temor. No era un truco. Era un niño, calculó, de unos 10 años. Desconcertado y profundamente perturbado, hizo lo que dictaba su entrenamiento. Reportó su hallazgo. Envió la imagen al ranger jefe del parque, quien también quedó atónito. La reacción inicial de las autoridades que contactaron fue de profundo escepticismo. Probablemente un montaje en Photoshop, le dijo un oficial del sheriff por teléfono. O algún niño local jugándote una broma. Pero el doctor, Thorne, fue firme. Soy un científico, dijo con voz firme. He estado trabajando en este campo durante 2 décadas. Esta imagen es auténtica. Hay un niño viviendo en ese bosque. Su reputación y su certeza inquebrantable fueron suficientes para hacer que el asunto subiera en la cadena de mando. La imagen fue enviada a la Oficina de Personas Desaparecidas del Estado. Una analista encargada de la sombría tarea de comparar la foto con casos antiguos la pasó por su sistema. Días después, encontró una coincidencia potencial. La edad estimada, la ubicación, la línea temporal. Todo apuntaba a un caso frío tan antiguo que casi se había olvidado. Un expediente de 1988, número 7462. El secuestro de un bebé de 10 meses llamado Michael Foster en una parada de descanso de la carretera que bordeaba el mismo Parque Nacional. La foto imposible acababa de resucitar un fantasma. La foto imposible aterrizó sobre el escritorio del detective Marcus Bell de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte. Bell era un veterano, un hombre que había visto los rincones más oscuros de la naturaleza humana y había emergido con su determinación, si no su optimismo, intactos. Era meticuloso, paciente y tenía la reputación de asumir los casos extraños y difíciles que otros detectives evitaban. Miró la borrosa imagen infrarroja del niño salvaje y el expediente del bebé desaparecido, y no vio un engaño ni un callejón sin salida. Vio un hilo. Su primera llamada fue a un número en Atlanta que no había cambiado en más de una década. Lena Foster contestó en el tercer timbre. Señora Foster, dijo Bell con voz calma y firme. Mi nombre es detective Marcus Bell de la SBI de Carolina del Norte. Estoy llamando sobre su hijo Michael. Un caso frío de 1988. Hubo una fuerte inhalación al otro lado de la línea, luego un silencio tan profundo que Bell pudo oír el tenue zumbido de las luces fluorescentes en su oficina. Sí, susurró Lena finalmente, su voz un hilo frágil. Estoy aquí. Señora, algo ha surgido. Una nueva pieza de evidencia. No puedo prometer nada, pero tenemos razones para creer que tal vez lo hemos localizado. La esperanza que Lena había enterrado bajo una década de dolor y desesperación resurgió con la fuerza de un golpe físico. Ella y David condujeron a Carolina del Norte ese mismo día. Su auto, una cápsula de tensa y aterrada quietud. El detective Bell reunió un equipo especializado. Incluía a oficiales de la Policía Estatal, rastreadores expertos del Servicio de Parques, un psicólogo infantil y, lo más importante, al doctor Harry Thorne. No se trataba de una simple misión de rescate. Estaban entrando en una vasta e impredecible naturaleza
para encontrar a un niño que no sabía que era un niño que pensaba y se movía como un animal salvaje. Tenemos que entenderlo, explicó el doctor. Thorne al equipo mientras estudiaban los mapas del terreno escarpado. No responderá a su nombre. No vendrá a nosotros en busca de ayuda. Para él, nosotros somos la amenaza. Su familia, la única familia que conoce, son los osos. Y una madre osa protegiendo a sus crías es una de las fuerzas más peligrosas en este bosque. La caza comenzó. Guiados por el doctor, Thorne avanzaron profundamente en la zona restringida. Su progreso fue lento y doloroso. No estaban buscando a un niño perdido. Estaban siguiendo a una criatura salvaje. Encontraron signos de su existencia. Un pequeño refugio primitivo hecho de ramas y hojas, los restos de raíces y bayas recolectadas, y pequeñas huellas humanas junto a las enormes huellas de un oso. Después de 3 días de agotadora búsqueda, lo encontraron. Desde una cresta que dominaba un pequeño claro iluminado por el sol, vieron a la familia. La gran osa madre estaba rascándose la espalda perezosamente contra un árbol. 2 cachorros jugaban peleando cerca de ella, y con ellos estaba el niño. Era delgado, ágil, su piel bronceada y rasgada, sus movimientos una asombrosa mezcla de agilidad humana e instinto animal. Estaba a 4 patas, cavando en un tronco junto a uno de los cachorros, un sonido suave y gutural saliendo de su garganta. La escena era a la vez milagrosa y desgarradora. El equipo permaneció en silencio, observando tensamente desde la cresta. La psicóloga infantil, una mujer llamada la doctora Evans, observaba a través de los binoculares, su rostro pálido. «No podemos ir de inmediato», susurró. El trauma de la separación sería catastrófico, tanto para él como para el oso. La madre osa, con sus agudos sentidos, levantó de repente la cabeza, olfateando el aire. Emitió un bajo gruñido, un sonido de advertencia. El niño simplemente se congeló. Levantó la cabeza de inmediato, sus ojos salvajes y fijos, escaneando la cresta. Los había visto. En un instante, se precipitó detrás de la enorme figura protectora de la madre osa, que ahora se erguía sobre sus patas traseras, mostrando toda su intimidante tamaño. La osa emitió un rugido ensordecedor, una amenaza clara y categórica. No había otra opción. Un ranger con un rifle tranquilizante apuntó cuidadosamente. El plan era sedar a la madre osa, dándoles una pequeña ventana para asegurar al niño. El disparo fue perfecto. El dardo impactó en el hombro grueso de la osa. Ella volvió a rugir, golpeó el dardo, y luego lentamente sus movimientos se volvieron torpes. Tropezó y cayó al suelo, inconsciente. En el momento en que el oso cayó, el equipo se movió. Corrieron hacia el claro. El niño, viendo caer a su protectora, emitió un sonido que no era una palabra, sino un agudo grito de puro terror y furia. Era más rápido y ágil de lo que imaginaron, subiendo a un roble alto con la facilidad de una ardilla. Les tomó otra hora, una tensa y peligrosa confrontación antes de que un ranger pudiera trepar al árbol y asegurar al aterrorizado y agitado niño con un arnés. Mientras lo bajaban al suelo, él luchaba con una fuerza salvaje y desesperada, mordiendo y arañando, sus gritos resonando a través del silencioso bosque antiguo. Lo habían rescatado. Habían encontrado al fantasma de las Smokies. Pero mientras Lena y David observaban desde una distancia, sus rostros bañados en lágrimas, sabían que el niño que sacaban de la naturaleza no era el hijo que habían perdido. El descubrimiento del niño salvaje, el fantasma de las grandes montañas humeantes, era una prueba irrefutable de lo que Lena Foster había estado diciendo durante 10 años dolorosos. Su testimonio de 1988, que antes se desestimó como el desvarío de una mujer histérica, era ahora la piedra angular de una investigación de la SBI que se reabrió con gran prioridad. El sistema que la había fallado tan profundamente una década antes, ahora se movía con una venganza rápida y terrible. El objetivo era Travis Blackwood. Cuando el detective Bell y un equipo de oficiales armados llegaron a su pequeña casa ordenada, Blackwood estaba afuera, regando tranquilamente sus rosas premiadas. Estaba más viejo, más pesado, y era un miembro respetado de su pequeña comunidad.
Fingió confusión e indignación ante su llegada, pero Bell vio el destello de pánico puro y frío en sus ojos. Su coartada, tan sólida y tranquilizadora en 1988, se desmoronó bajo el peso de la verdad imposible. Su amigo y supervisor de la ferretería, al enfrentar la realidad de una víctima viva y respirante y la amenaza de un cargo por perjurio, confesó de inmediato. Travis le había pedido que mintiera. Le ofreció unos cientos para decir que habían estado juntos esa tarde. Ante esta traición y la evidencia irrefutable del niño rescatado, Travis Blackwood confesó. Se sentó en la misma sala estéril de interrogatorios donde una vez Lena había sido desacreditada y relató su acto de venganza que duró una década. No había remordimiento en su voz, solo un frío orgullo narcisista. Ella pensó que era mejor que yo, dijo, con voz baja y odiosa. Me miraba por encima del hombro. Luego se va y tiene un hijo con él. La vena racista era espesa en sus palabras. No iba a matar al bebé. Eso habría sido demasiado fácil. Eso habría sido un final. Yo quería que sufriera. Quería que se despertara cada día por el resto de su vida y se preguntara. Quería tomar lo que hicieron juntos y deshacerlo, convertirlo de nuevo en un animal. Y lo hice. Su confesión fue un retrato de una crueldad monstruosa y calculada. Fue condenado por múltiples cargos de felonía, incluidos secuestro y abuso infantil, y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La victoria en la corte fue absoluta, pero para Lena y David fue un eco vacío y sin sentido. La verdadera historia, la que se desarrolló lejos de las cámaras y los titulares, fue la desgarradora consecuencia. Recuperaron a su hijo, pero no al niño que habían perdido. Ahora eran los padres de un niño de 10 años que debía ser reintroducido, lenta, dolorosamente, y quizás de manera imposible, a un mundo del que no tenía recuerdos. Michael, como ahora se le llamaba, era una criatura de trauma profundo y devastador. Los médicos de la instalación neurológica especializada explicaron la dura realidad. Estaba físicamente sano, pero su mente era un territorio salvaje. No tenía concepto del lenguaje, de las señales sociales, del amor o la afectividad tal como los humanos lo entienden. El sentir la ropa sobre su piel era un tormento. El sonido de las voces humanas era una aterradora cacofonía. Pasaba sus días acurrucado en la esquina de su habitación acolchonada, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, emitiendo los bajos y guturales sonidos que había aprendido de los osos. El reencuentro de Lena y David no fue de abrazos ni lágrimas de alegría. Fue el de ver a su hijo a través de un cristal reforzado, un extraño salvaje y aterrorizado que no los conocía, que no los quería. La resolución de su historia no se encontró en una corte, sino en las tranquilas y estériles habitaciones de la instalación de tratamiento. La última escena de su tragedia pública fue el comienzo de una larga y privada agonía. Semanas después de su rescate, Lena se sentó en el suelo de la habitación de Michael. Los médicos lo habían aconsejado, un proceso lento de desensibilización. No hablaba, no intentaba tocarlo. Solo se sentaba durante horas todos los días, dejándole acostumbrarse a su presencia. Un día, trajo una pequeña pelota roja. La deslizó suavemente por el suelo hacia su esquina. Mikhail se encogió, gritando al objeto desconocido. Pero después de que lo hizo todos los días durante una semana, su curiosidad superó su miedo. Extendió una mano cautelosa y la tocó, sus dedos explorando la extraña textura suave. Fue una victoria medida en milímetros. La historia termina ahí, no con una cura, sino con un comienzo. El comienzo de una vida llena de trabajo, de intentar construir un puente a través de un abismo imposible. Lena y David encontraron a su hijo, una victoria que estaba para siempre e inextricablemente unida a la brutal tragedia de la vida que le fue robada. Los médicos no les dieron respuestas fáciles, solo la dura verdad de un largo camino pavimentado con incertidumbre. No sabían si Michael aprendería a hablar. No sabían si algún día entendería el concepto de familia o sentiría el amor que tan desesperadamente querían darle. No sabían si algún día los llamaría mamá o papá, pero Lena sabía que se sentaría en ese suelo hasta que sus huesos se rompieran.